¿Quién se une a ti, Señor? Un espíritu es contigo, un espíritu es contigo. Yo me uní a ti, Señor, y soy uno contigo, uno contigo. En honor a ti, rindo mi corona. Eres la persona más importante para mí. En honor a ti, rindo mi corona. Eres la persona más importante para mí. Espíritu Santo, estás aquí. Eres por siempre bienvenido. Muestra tu gloria y tu poder. Espíritu Santo. Espíritu Santo, estás aquí. Eres por siempre bienvenido. Derrama tu gloria y tu poder. Espíritu Santo. Vengo a ti. Mírame, santifícame, Señor. Quiero andar en tu verdad. Llámame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invitarte. Escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Tu palabra, Señor, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubiertos sus pecados. Bienaventurado es el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Vengo a ti, guíame, santifícame, quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, corazón de ti. Solo a ti. Quiero buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Gracias, Señor. Vengo a invocarte, en ti me apoyo. Recibe la alabanza de tu pueblo, Señor. Escucha y perdona mi rebelión. Gracias, Señor. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Escucha mi oración. Aquí levanto
mi clamor. Tengan ustedes buenas noches, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en esta oportunidad tengo también conmigo dos invitados porque ellos me van a ayudar hoy día con la palabra de Dios. Les presento a mi mamá, se llama Sonia. Buenas noches. Les presento a mi papá, se llama José Tupto. Buenas noches, hermanos. Buenas noches con todos. Amén. El tema que esta noche vamos a tratar se llama el altar familiar. Amén. Yo invité esta noche a mis papás a poder acompañarme a esta reunión, a este tiempo especial, porque nosotros en casa hemos aprendido a hacer eso desde pequeños, ¿no? Yo conozco al Señor, recibí al Señor aproximadamente a los 9 años de edad, sí, casi a los 9 años, mi papá también me está enseñando con su mano los 9 deditos. Y desde entonces servimos al Señor, lo buscamos y aprendimos eso, o eso inició en casa. Así fue como recibí al Señor Jesús en mi corazón cuando mis papás me empezaron a inculcar la palabra del Señor, y de ahí en adelante mi vida ha sido diferente. Amén, hasta ahora. Bueno, quiero con eso partir con el versículo clave de la noche para definir el altar familiar, y quiero ir con ustedes. Bueno, si no tienen de repente Biblia en la mano, o por lo menos me pongan atención con la cita, está en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Bueno, la palabra de Jehová nuestro Dios la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Y ahora la otra parte donde tenemos la base bíblica está en el libro de Salmos 78, versículos del 5 al 8. Dice, y él estableció testimonio en Jacob y pasó ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la sacrificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerían y los que se levantarían, los cuales a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, no fue fiel para con Dios, su espíritu. Amén. Y voy a empezar a contarles algunas cosas que nos ayuden a entender qué significa ser altar familiar, y luego mis papás me van a ir ayudando también con la enseñanza. Amén. ¿El altar familiar es importante? Sí, es importante. Estamos de acuerdo todos, ¿verdad? Es el lugar, el altar familiar es el lugar donde nosotros, donde nuestros padres o la familia se va formando. Es el momento en el que nosotros podemos adorar a Dios como familia, pero también podemos orar por nuestras necesidades. Amén. Podemos orar por las diversas necesidades que hay en el hogar. ¿Qué significa altar familiar? El término lo encontramos incluso desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento era el lugar donde se sacrificaban, donde el propósito principal del altar o de esta acción, poder establecer la honra a Dios, mantener una relación de pacto con Dios, entre Dios y su pueblo. Amén. A Moisés en el desierto el Señor le habló acerca de levantar el altar, y se levantaban lo que hoy conocemos como tabernáculo. Amén. No sé si han visto las películas del Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel en el desierto levanta un tabernáculo. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel fue instruido por Dios, Moisés, para que levantasen un altar a Dios, porque donde puedan buscarlo. Y no solamente eso, encontramos en la Biblia que el pueblo de Israel
fue instruido, y bueno, el líder, Moisés, de cómo tenían que entrar los sacerdotes, cómo tenía que estar preparado todo para poder levantar ese altar en la presencia de Dios. No solamente eso, el altar también representaba la comunión que Dios podía tener con su pueblo. Amén, que el pueblo podía tener con Dios y viceversa. Amén, el lugar donde nosotros podemos adorar a Dios, o el pueblo de Dios adoraba a Dios y se consagraba. Y este es el lugar donde podemos demostrar nuestra adoración completa y absoluta de Dios. Amén. Ese es realmente un altar. Entonces, no necesariamente estamos hablando de un altar como un lugar específico, pero sí es un lugar que nosotros vamos a levantar, ya sea en la casa, en cierto lugar donde tú dispongas o separes para poder levantar al Señor adoración. Ese es el propósito, tener comunión con Dios. Familiar porque lo hace o lo levanta no una persona, lo levanta una familia. Amén. Lo levanta toda una familia. ¿Qué otro punto quiero darles así antes de que podamos seguir instruyéndonos? ¿Es necesario tener un altar familiar? Sí es necesario, ¿sí? Y es muy importante. A ver si mi papá también me ayuda en esta noche. ¿Quién suele preparar el altar familiar en la casa? Bueno, dentro de la familia, bueno, si todos somos pueblo de Dios, todos estamos convertidos, somos creyentes, definitivamente, entonces el que dirige en este caso es el padre de familia, ¿no? Entonces, porque la palabra de Dios está escrito en la primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, que nos dice Dios, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que hoy llamó de las tinieblas a la luz admirable, ¿no? Partimos con esa base, entonces uno asume el sacerdocio del altar familiar, ¿no? En la casa para poder dirigir, explicar, enseñar, teniendo en cuenta las necesidades, como en este momento, por ejemplo, tenemos cuestión de la pandemia que nos está afectando. Usar versículos apropiados, puntos apropiados, claros, como es, por ejemplo, ahora, ¿no? En Isaías 26, 20 y 21 nos habla, por ejemplo, Dios, ¿no? Rápidamente les voy a decir, dice Dios, pueblo mío, entra a tu habitación y tras de ti cierra tu puerta y no salgas por un tiempo corto, por un momentito, dice, hasta que pase la indignación, porque Jehová saldrá de su lugar a buscar al morador de la tierra que le hizo tanto daño para castigarlo, dice, ¿no? Por ejemplo, temas así es un apropiado de la época. ¿Cómo puede ser? Porque hay un enfermo en la familia, dentro de la casa o de nuestros hermanos, de nuestros parientes que no conocen al Señor. Así, tomar bases como esa, ¿no? Y en Jeremías 1:18 nos dice el Señor, ¿no? Al que dirige, dice, yo en este día te he puesto como ciudad fortalecida, como columna de hierro, como muro fortificado de bronce, sobre toda la tierra, los reyes de Judá, sus príncipes y sus sacerdotes, pelearán contra ti y no te vencerán. Dice, con ese fundamento hay que asumir, porque el tomar la dirección de una iglesia, de un altar, de una célula o como se le llame, el que dirige, que en ese caso va a ser la cabeza, va a tener problemas, ¿no? Porque por eso Dios nos manda en su palabra, dice que debemos orar los unos por los otros. En este caso, los que reciben el consejo, la enseñanza, entonces tiene que orar por el que dirige, ¿no? Y dentro, y haciendo lo que Dios ha establecido, como es
rendirle culto a través del altar familiar, Dios nos va a bendecir, nos va a guiar, nos va a enseñar, nos va a responder. Todo eso que ustedes ya lo conocen, ¿no? Sí. Bueno, es algo de lo que les he podido decir ahorita. Amén. Hasta ahí mi papá nos ha ido compartiendo un poco de la posición que asume como, ¿no? Y incluso la base bíblica que nos hace recordar que el sacerdote del hogar normalmente es el papá, ¿no? Pero ¿qué pasa si en la casa no hay papá? ¿No se va a hacer nada? No, tampoco significa eso, ¿no? Hay ocasiones en que en el hogar no esté el papá, la mamá asume ese papel, o de repente el papá no conoce al Señor, no es creyente, la mamá puede levantar o dar la iniciativa para que se levante al altar familiar. Mi papá es el que nos convoca al altar familiar. En la reunión que estamos teniendo en este momento, ustedes verán en una de las cámaras tenemos a Sandra y a Paula. Sandra y Paula son mis hermanas menores. Ellas ahora mismo no están con nosotros, pero nosotros levantamos altar con Sandra y Paula. Ellas también lo saben. Hacemos videollamada y papá, mamá, yo estamos acá adorando a Dios. Incluso nuestra perrita está ahí echadita un momento mientras nosotros adoramos a Dios. ¿Sí? Mi hermano mismo también nos escucha, ¿no? Por lo menos nos escucha, está aquí también en la casa. Y levantamos, sí, y oramos por él incluso, oramos unos por otros, amén. Papá nos llama y todos acudimos a la reunión, amén. Y el lugar que utilizamos normalmente es la sala, amén. En nuestro caso es la sala, sí, está de fondo justo en nuestra cámara, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacer un altar familiar? ¿Dios lo manda? Sí lo manda, Dios lo ordena. Deuteronomio nos estaba diciendo eso. En el libro de Salmos, mi mamá les estaba lecturando algo muy especial, hablaba de que no solamente eso quede a nuestros hijos, sino dice que eso irá a nuestras generaciones, amén. Mis papás no fueron formados en eso, pero ellos son la primera generación y nos lo están enseñando a nosotros. Nosotros, con nuestras generaciones venideras, iremos también enseñándole eso a nuestros hijos, amén. Yo quería que ellos me acompañen porque no necesariamente soy yo la que levante el altar, porque soy hija aún, pero me sujeto a ellos ahora como hija, ¿sí? Para participar de este altar donde somos edificados todos los miembros de la casa. Amén. ¿Hay motivos para buscar a Dios, para presentarnos delante de Dios en altar? ¿Sí o no? Los hay, amén. ¿Qué cosas tenemos que hacer? ¿Qué consejos de repente necesitamos tener a la hora de hacer el altar? Y ahí sí me gustaría que mi mamá me ayudara. Biblias, en nuestro caso usamos el linario, Biblias. Pepe usa la guitarra y empezamos con alabanzas, ¿no? Lo primordial. Ahora por la pandemia que estamos en casa, no, en la noche generalmente lo hacemos, a las 8 de la noche se hacen las reuniones de altar familiar. Y de que funciona, funciona, porque algo fresco recién de estos días fue de Paula, que no hay todavía tránsito para que ella venga de Hostil, pero clamamos al Señor y se le abrieron puertas para que ella pueda venir y nada se le impidió en el camino. Amén. Entonces son así pequeños testimonios de cosas que hacemos, ¿no? ¿Qué cosas más tenemos que hacer a la hora de hacer un altar familiar? Ya les decía, va la iniciativa del papá, del jefe de hogar, o quien de repente tenga allí la iniciativa, ¿no? De levantar ese altar, pero es necesario que busquemos un tiempo propicio donde todos podamos estar presentes, empecemos a buscar de Dios, presentemos peticiones, oremos unos por otros. El papá va dirigiendo de repente la oración, pero de ahí todos lo empezamos a respaldar en oración, presentamos las peticiones y como justo mi mamá les iba diciendo, nosotros, por ejemplo, en nuestra experiencia o en este tiempo como testimonio, hemos visto la mano de Dios respondiendo. Lo más reciente ha sido justamente esa petición de Paula. Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel, así que Él está con nosotros, amén. Y a Él le agrada que su pueblo se levante en adoración con Él. Nosotros en casa, como les decía, conocemos al Señor desde hace mucho tiempo. En la casa tenemos unos himnarios que ya están viejitos, ¿no? Están viejitos, pero los tenemos allí forrados y siempre utilizamos página, número tanto, ¿no? Así empezamos y así hemos aprendido a servir al Señor y con esos himnos nosotros alabamos y adoramos al Señor. Si quieren de repente tomar nota, tener en cuenta cositas claves que deberían hacer en un altar familiar. Primero es que ustedes separen el tiempo.
Luego se hace una oración inicial, ¿no? Una pequeña oración inicial. Luego otro miembro de la casa, por ejemplo, puede traer una lectura bíblica, ¿no? Un miembro dirige la oración inicial, otro miembro de la casa puede hacer una lectura bíblica. Luego entran en un tiempo de adoración, otro miembro de la casa de repente puede dirigir la adoración. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Luego entramos ya en un tiempo de oración, de intercesión, donde todos clamamos. Y de repente la mamá puede hacer la lista de las peticiones, ¿no? ¿Por qué vamos a orar? Mamá dice, vamos a orar por mi hija tal, vamos a orar por el trabajo de mi hija, o si no tiene trabajo, vamos a orar porque el Señor provea un trabajo, etc., etc., etc. Presentamos las peticiones delante de Dios y levantamos clamor. Y tal vez también podemos tener un tiempo donde compartamos la palabra, ¿no? Se comparte una cita y todos empezamos a aportar al respecto, a hacer preguntas allí, a compartir la palabra, o de repente uno de los miembros es designado para que lleve una pequeña enseñanza. Y eso en síntesis es levantar un altar. Y es necesario que lo hagamos, sí, no solamente porque es un mandato, sino porque nuestras mayores victorias, sí, las vamos a poder ganar también en búsqueda, en comunión, y es más, qué mejor que levantarlo en familia. Amén. Levantarlo en familia, ustedes van a ver la mano de Dios respaldándonos y respondiendo cuando ustedes levanten un altar familiar. Es súper clave. Antes de repente hemos tenido muchos pretextos antes de que empiece esto de la pandemia. Muchos pretextos porque teníamos que hacer. Un sábado en la noche de repente no estábamos aquí pudiéndonos sentar a tener una reunión. Ni siquiera teníamos tiempo para ir al templo. Tal vez a esta hora estabas de paseo en un mall, a esta hora estabas en el cine, a esta hora estabas haciendo muchas cosas, pero la pandemia llegó, justo mi papá hablaba de una cita y el Señor nos habla de esta promesa, ¿no? Cierra tu puerta, entra un momento hasta que pase la indignación, decía la palabra del Señor, pero que ya no hayan pretextos, que en esta pandemia también nos permita, ¿sí?, sea una oportunidad para nosotros como iglesia de olvidarnos de todas las clases de pretextos y peros que ponemos, porque le podemos poner pretextos a nuestro líder, a nuestro hermano en Cristo, pero a Dios no le podemos mentir, ¿sí? Y ya no hay pretexto. Cuando tú quieres honrar y buscar a Dios, hay forma de darle tiempo. Y nosotros con este pequeño compartir de la palabra y el tema de hoy, queríamos animarlos a que ustedes hagan altar familiar. Sí, es clave que lo hagamos, Dios nos va a responder, Dios está con nosotros, Dios es fiel, amén, y un corazón contrito y humillado no lo despreciará el Señor, jamás, amén. Yo no sé si alguno de ustedes, papi o mami, quieren decirles algo más a los hermanos. Los versículos del que les hablé y les acaba de recordar Andrea, bueno, dice que no salgamos, eso por disposición del gobierno, habló el presidente Martín Vizcarra, y él es una autoridad superior acá, ¿no? Teníamos que sujetarlo, ¿no? Porque en Romanos 13, capítulo 13, versículo 1, dice, sométanse a las autoridades, a la autoridad superior, porque no hay autoridad sino establecida de parte de Dios, dice, ¿no? Y el que no se somete acarrea condenación para sí mismo, dice, porque la autoridad ha sido puesta para hacer el bien. Entonces, hemos debido obedecer, de quedarnos adentro de la casa, pero en la casa no nos han dicho Dios que nos quedemos a dormir, sino que tenemos que ver cuál ha sido el propósito de que no, por qué nos dijeron que no salgamos, porque tenemos un problema de una pandemia que está cobrando vidas en más de 200 países. Todos los días aquí en Chepén, por ejemplo, entran 200 al hospital, 3 mueren diariamente, ¿no? Entonces el contagio es feroz. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Orar por nuestro pueblo, por nuestro país, por las autoridades, por el presidente, ¿no? Que lo vemos al presidente que ya quiere flaquear, el periodismo le hace la guerra, hay gente que por el Facebook y diferentes formas lo quieren debilitar, ¿no? Pero tenemos que orar para que Dios nos sostenga, le dé fortaleza y resista. Toda esa es nuestra labor mientras estemos dentro de la casa, ¿no? Tenemos que cuidarnos, ¿no? Y conduciendo, orando a Dios para que
la gente que no lo conoce a Él, Dios le habla en su entendimiento, le habla en su corazón, el Espíritu Santo los visite para que entiendan, ¿no? Porque el pueblo no quiere entender. Dice en Isaías 1, dice Dios, es nuestro Padre. El buey conoce a su dueño, el asno conoce el pesebre de su Señor. Mas mi pueblo Israel no entiende nada, dice. Y en ese plan están, entonces tenemos que orar para que ellos tengan entendimiento. Porque Dios demanda arrepentimiento, que se conviertan de sus malos caminos, así como nos dice en 2 de Crónicas 7:14, dice. No sabe. Dice Miguel, mi pueblo. Sí, dice en 7:14, dice, si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice Dios, entonces yo desde los cielos oiré, les perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No solamente va a sanar del coronavirus, sino ni gripe siquiera, nada va a quedar, ¿no? La primera tierra somos nosotros porque hemos sido creados del polvo. Y la tierra, ¿verdad? Es el lugar donde pisamos, donde habitamos. Dios no, cuando creó a la tierra no la creó enferma. Por causa del hombre es que se contaminó, se enfermó. Entonces, ¿qué nos queda? Orar, ¿no? Orar mucho por nuestros familiares, por nuestros amigos, por los médicos, por las enfermeras, porque esto es duro, hermano. Y esas cosas podemos lograr en el altar familiar, oramos, clamamos, todo. Así hagámoslo siempre, hermano, no se descuiden, siempre hay que tratar de ver qué nos está diciendo Dios en la palabra, ¿no? Que se animen a hacer el altar familiar, que tú pones en las manos de Dios, Él te va a responder. No solo las mamás, las hijas también pueden animar. Siempre hay alguien que tiene las pilas, sea mamá, sean hijos que están ahí incentivando, ¿no? Sacándonos el ánimo para hacerlo. Amén. 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 Ahora en el testimonio que yo les compartía, este es un altar que levanto. Levantamos nosotros en la familia como núcleo familiar, pero qué bonito de poder tener también esa experiencia de poder levantar altar familiar con el resto de la familia, primos, tíos, ¿no? De repente nuestros abuelitos. Sería muy hermoso que podamos tener testimonios de que podamos hacer algo como esto también. Eso es todo lo que quería compartirles. Los animo a que pongan en práctica lo que hemos aprendido hoy. Amén.